Hola, hola, wow. Sorry. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Momento estupendo. Tenemos 20 minutitos, con lo cual vamos a intentar comprimir todo lo que podamos en una charla absolutamente fascinante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a alguien y decimos, ¿pero qué tiene este hombre en la cabeza? ¿De chorlito o no? Bueno, pues ahora tenemos aquí a una persona que nos va a revelar todos los misterios de lo que alguien tiene en la cabeza, que es el doctor Miquel Alonso, que haría las delicias de mi madre porque tiene un montón de títulos. No los voy a decir todo porque si no, con eso ya no acabamos. Pero además de ingeniero, es doctor con una tesis cum laude en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones. Y además es un top conferenciante de Thinking Heads, que es la cosa más prestigiosa que hay. Entonces, vamos a empezar directamente en materia, Miquel. Muy bien. Dinos aquí, a todos estos, algo sorprendente del cerebro. Bueno, pues a tu cerebro no le importa realmente nada si eres feliz o no. Vale, ya nos ha matado. Venga. No está programado para eso. Nuestro cerebro está programado para otras cosas, principalmente para la supervivencia y para procrear. Entonces, nuestro cerebro gasta mucho, gasta entre el 25 o el 30% de todos los nutrientes de nuestro cuerpo son consumidos por el cerebro. Entonces se centra pues, en funcionar sobre todo de manera automática. Se calcula que el 99,74% de todas las decisiones que tomamos al día, que son 35.000, wow. No se me ha ido ningún cero. 35.000. Sí. O sea, 100 más o menos somos conscientes de ellas. Todo lo demás va automático para ahorrar, para no gastar energía. Entonces, realmente él no se preocupa de nuestra felicidad, se preocupa de gastar poco. De gastar poco y la reproducción y el sexo, siempre que funciona. Bueno, Miquel, quiero cenar con un marciano esta noche. ¿Cuál sería el menú desde una perspectiva del cerebro? ¿Qué sería el menú para cenar esta noche con un marciano? Bueno, esto del marciano, que yo lo hablaba un día, es más que nada porque a veces tratamos a las personas y demás como si no fuésemos capaces de comprenderles o investigar sobre sus emociones, sobre su manera de comportarse, ¿no? Entonces, lo que comentaba precisamente es que podemos sacar muchísima información de cómo son las personas simplemente, muchas veces por su comunicación no verbal, ¿no? Tú que eres un gran experto en ello, tú ves que las personas simplemente por cómo se comunican, por su tono de voz, etcétera, dan información. Pero con neurociencia podemos tener información de sus emociones, de la intensidad de sus emociones, absolutamente de todo. Es decir, que cada vez vamos viendo y comprendiendo más que nuestro comportamiento pues, atiende una serie de razones emocionales, cognitivas, la inmensa mayoría de las veces desconocidas para la propia persona. Eso es lo que me gusta, que nos comportamos de una manera que no sabemos por qué hacemos eso. De hecho, tenemos una zona en el cerebro, justo aquí, en el córtex en la derecha, en la parte de arriba. Esa zona se llama el sistema intérprete, está especializada en inventarse cualquier tipo de excusa para nuestro comportamiento automático. He comentado antes que el 99,74% de nuestro comportamiento no nos enteramos de él. ¿Cómo podríamos vivir nuestra parte consciente y cognitiva si hay otra parte inconsciente que se está tomando decisiones? Pues tenemos una zona que está especializada en inventarse cualquier excusa peregrina y decir, pues por esto mismo, y adelante. Entonces, bueno. Qué interesante, ¿no? Estamos con este silencio, compartimos el interés. Bueno, y este hombre es además un temerario. Además de todos los títulos universitarios que tiene, va y se le ocurre escribir un libro con este título tan increíble que es El cerebro optimista. Y yo que le estamos comentando, veo las noticias todas las mañanas y lo único que quiero es meterme en la cama y ya no salir de la cama. Y sin embargo este hombre y nos pone el cerebro optimista. ¿Hay razones para el optimismo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El cerebro tiene la parte del optimismo y la parte del pesimismo en dos zonas distintas. Y curiosamente, la zona que es la parte responsable del optimismo, no existen grandes diferencias significativas entre todos nosotros. Todos somos más o menos el mismo nivel de optimistas. La cosa cambia con el pesimismo. O sea, sí que ocurre que a algunas personas las noticias pesimistas o negativas les afecta más. Y entonces, ¿qué hace? Las perspectivas de lo que va a ser el mundo en el futuro próximo y el lejano
se reducen mucho en unos y en otros no se reduce tanto. Son capaces de esas noticias, convivir con ellas y que no afecten, ¿no? Es verdad que la realidad es subjetiva totalmente y nuestra percepción selectiva. Si nosotros tenemos una idea del mundo determinada, nuestro cerebro se va a centrar en que esa idea que tenemos sea corroborada y tengamos razón. Si es un sitio peligroso, terrible y nos van a pasar cosas malísimas, vamos a ver todos esos indicadores. Si por el contrario tenemos otra idea distinta, también nos fijaremos en los indicadores que sean lo contrario, ¿no? Pero sobre todo, yo por ejemplo en el libro lo digo claramente, hay que huir de esta vorágine de comunicación negativa y continua que está despertando una de las emociones más importantes para nosotros, más importantes para sobrevivir, el miedo, ¿no? Entonces esa emoción de miedo que la tenemos muy arraigada, porque seguimos teniendo el mismo cerebro a nivel evolutivo de aquellos que andaban en un entorno hostil, que venía un leopardo y te comía, a la evolución no le ha dado tiempo a cambiar ese miedo feroz a que venga un depredador y nos coma, porque han pasado unos miles de años, eso es poco tiempo. Entonces tenemos esa emoción de miedo muy desarrollada, porque entonces nos hacía sobrevivir. Pero claro, si nos lo despiertan continuamente con algunos escenarios catastrofistas y terribles, vamos a estar muy centrados en ese miedo, vamos a estar a tenerlos muy presentes y entonces pues, realmente el mundo va a parecer más pesimista. Pero hay que hacer un esfuerzo real por no dejarse llevar por ese tipo de noticias. Y ya ni os cuento después de comer, ¿no? Después de comer, que necesitas toda la sangre que vaya a la digestión, digerir todo esto, el cerebro se queda más o menos funcionando a lo básico, por eso no entran ganas de dormir, porque están ocupados en otra serie de aspectos. Y en ese momento de repente nos empiezan a decir todo tipo de noticias terribles, tremendas y demás, como si fuese la generalidad, pues eso entra como un cuchillo en la mantequilla y nos vamos haciendo una idea de un mundo pues, que realmente es negativo y pesimista, ¿no? Entonces hay que controlar también esas fuentes de información. Gran consejo, entonces, ya tenéis, un consejo que nos lo dice un médico, ¿eh? O sea que después de comer, el yoga ibérico que decía don Camilo José Cela, que es la siesta, olvidaros de las noticias. Bueno, y ahora, estupendo, vivimos en un mundo realmente de vorágine, todo cambia, lo único que no cambia es el cambio, pero el cambio va cada vez más y más rápido. Y entonces es importante estar actualizado constantemente. Lo vivo yo, que ya soy un dinosaurio, pero nuevo programa informático, nueva aplicación, madre mía, el cerebro está siempre con este reto y ahora estamos todos inmersos en el gran reto que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Antes era durante un tiempo, ibas a la universidad, tenías tu diploma y se acabó. Hoy en día el aprendizaje es cada vez más importante, es permanente. Es una apuesta también que tiene esta universidad, ya que también creamos en el futuro, por el aprendizaje permanente. Y ahora viene la gran pregunta para nuestro experto en el cerebro. ¿Está nuestro cerebro preparado para un aprendizaje permanente? Sin duda. Aprender continuamente no solamente es que estemos preparados para ello, por nuestras propias estructuras cerebrales que tenemos y por la principal característica de nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, la facilidad para cambiar, ¿no? Nosotros con nuestra mente, con lo que pensamos, cambia físicamente nuestro cerebro. Es decir, creamos nuevas conexiones neuronales, otras se van debilitando, etc. Pero si hay algo que incluso en los propios papers sobre felicidad, sobre bienestar y demás, siempre está presente, es el aprendizaje continuo. Además de todo esto, venimos al mundo no como una tabula rasa, sino venimos con una serie de características ya preparadas para el aprendizaje. Es decir, los bebés, los recién nacidos, ya están mirando, observando, imitando. Estamos muy preparados para el aprendizaje y aprender no solamente es algo que deberíamos hacer para tener más conocimiento y que a nivel pues, emocional y cognitivo pues, tengamos más herramientas y recursos, sino que es lo más sano que podemos hacer, estar continuamente aprendiendo. ¿Y hay algún truco para fomentar este aprendizaje permanente con nuestro cerebro? Bueno, yo creo que al final es una cuestión, como bien comentabas, educacional. Tenemos que cambiar el paradigma de que yo tengo una época en la vida en la cual estoy aprendiendo y a partir de ahí directamente me pongo a trabajar
y entonces ya no vuelvo a adquirir recursos, herramientas ni conocimiento. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta de que el proceso de aprendizaje debe de durar toda la vida, continuamente. Nosotros en la universidad vemos personas que de 80 años, 80 y muchos años, 90 años, que vienen a la universidad y muchas veces son los alumnos más aplicados, los que tienen más interés, más ilusión. Existen personas que con 80 y muchos años se ponen a correr maratones y hacer cualquier tipo de actividad que es nueva para ellos, ¿no? Entonces, el concepto de aprendizaje ya debe ser algo que sea totalmente continuo en la vida. Yo, por ejemplo, soy profesor de 3 másters este año y soy alumno de otros 3. O sea, estoy cursando 3 másters este año. Entonces, yo creo que debe ser un proceso que continuamente nos haga estar adquiriendo herramientas tanto transversales como lo que decimos hard skills, ¿no? Sino que estar continuamente aprendiendo. Es un proceso que yo creo que tiene que estar ya dentro de todos nosotros y para toda la vida. Qué bonita música. Vamos al aprendizaje y a Schiller también, porque somos innovadores en ciertos métodos de aprendizaje. Tenemos 2 que son muy importantes. Uno, que es el aprendizaje por mes. Si nosotros empezamos una materia y la hacemos en un mes, los alumnos es realmente inmersivo y le da mucha flexibilidad. Y otra cosa que es muy importante también que hacemos es el aprendizaje experiencial. O sea, nada de divagaciones académicas, sino casos de la vida real. ¿Esto le gusta al cerebro? Le encanta a nuestro cerebro esto. Estamos bien, entonces. Le encanta porque nuestro cerebro, bueno, al final nuestro pensamiento, el funcionamiento de nuestro cerebro no deja de ser más que una serie de neuronas conectadas y que tienen pues una conexión eléctrica, una señal eléctrica entre las distintas neuronas. Tenemos 86.000 millones y son conexiones neuronales. Lo que podemos hacer con neurociencia es medir, por ejemplo, la frecuencia de esas ondas eléctricas, porque hemos visto que la distinta frecuencia está relacionada con distintos estados mentales y también con distintos modelos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje tradicional, digámoslo así, el profesor está hablando, el alumno está escuchando, cojo los apuntes, estudio el último día, vomito el día del examen con repeticiones y demás, genera muchas ondas beta, que son las ondas que están pues, en el espectro más alto de la frecuencia eléctrica, y es un aprendizaje que se olvida mucho más rápido, un aprendizaje que tiene un coste, vamos a decirlo, cognitivo elevado, con mucho gasto, y que desde luego no tiene relaciones entre otro aprendizaje, no crea esas conexiones para poder decir esto lo relaciono con esto y con esto otro. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace un aprendizaje experiencial se tienen las mismas ondas cerebrales, las ondas alfa, que se tienen, por ejemplo, cuando una persona está meditando, cuando está disfrutando y divirtiéndose, cuando está, por ejemplo, las personas que hacen mindfulness y están pendientes del momento con atención, con intención, y en ese momento, con esas ondas alfa, se están generando un aprendizaje a largo plazo, con mucha más funcionalidad, mucho más transversal y con la posibilidad de interconectar pues, distinto conocimiento. Así que, desde luego, el aprendizaje basado en experiencias, disfrutando, en haciendo realmente y utilizando, es un aprendizaje pues, mucho más para toda la vida que el tradicional, digámoslo así. Qué bien, estoy todavía absorbiendo de lo bonito que ha lo bonito que ha quedado. Me ha encantado. Bueno, y vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, que es el futuro. Esta universidad también lo que creamos son los ciudadanos del futuro. Y una de las cosas que yo he visto, sobre todo entre los alumnos, es el pánico al futuro. Hay hoy en día un auténtico miedo al futuro por parte de los alumnos. Y cuando uno lo ve corroborado con las estadísticas, cada vez más la verdadera pandemia silenciosa que tenemos es de depresión y de ataques de ansiedad, y sobre todo en la gente joven. Entonces, a ver, como gran experto en el cerebro, ¿cómo podemos gestionar este miedo al futuro? ¿Cómo podemos decirlo que no tengan tanto miedo al futuro, sobre todo cuando son jóvenes? Pues esto viene también por una de las estructuras cerebrales, una de las funciones de nuestras estructuras cerebrales que se llama el sistema default. El sistema default es una manera que tiene nuestro cerebro de ponerse en lo peor,
en situaciones determinadas y generar pensamientos automáticos negativos. En inglés, el acrónimo en inglés, ANTS, que a veces decimos las hormigas, hay que huir de las hormigas o kill the ants, que las pobres no han hecho nada, se refiere a estos pensamientos automáticos negativos. Este sistema lo que hace es ponerse a pensar en lo peor y sobre todo a viajar en el futuro. Me voy al pasado, saco conclusiones negativas y las utilizo para que en el futuro ponerme en un escenario catastrofista y terrible para que tenga cuidado, genero miedo y me adapto para sobrevivir. Esa es una de las principales razones. Si estuviese nuestro cerebro centrado en la felicidad, no tendríamos este mecanismo funcionando. ¿Pero qué ocurre? Que a nuestros ancestros era un mecanismo maravilloso, porque lo que hacía era que le ponían todos los peligros que podían pasar, que eran muchos a nivel físico, y entonces procuraba, pues eso, no salir a campo abierto con la luz, o etcétera, etcétera, no saltar de una altura elevada, y esos que tenían ese sistema funcionando muy bien eran los que procreaban. Y la evolución pues hizo que este sistema pues estuviese ahí funcionando. A día de hoy lo tenemos todavía, y tenemos que vivir en esta sociedad hiperconectada, digital, con una serie de estructuras que realmente podríamos decir, ¿y para qué me sirve esto, no? Lo que tenemos que tener presente es que existen técnicas y herramientas para cuidar que ese sistema no se active cuando no tiene que activarse. Por ejemplo, pensar que el futuro es terrible, tremendo, que todo va a ir mal y que todo va a ser, pues eso, catastrófico, ¿no? Algunas de ellas las conocemos: la meditación, la atención al presente, la gestión de los distintos estímulos, el tener más conocimiento, el aprendizaje. Existen muchas técnicas y herramientas para procurar pues, que ese sistema no se active. Yo, si tuviese que decir una de las más importantes, sería la de la atención con intención, ¿no? El estar aquí, en este momento, en este lugar, pendiente de esto, ¿no? De esta situación, disfrutando de ello. Esa es una de las mejores herramientas que podemos aplicar en casi todos los momentos, ¿no? Los niños, por ejemplo, muchas veces, los niños pequeños hacen esto, ¿no? Yo ponía en el libro que los niños suelen disfrutar mucho de todo porque no tienen un fichero dentro de su programa que es todas las cosas que podrían salir mal, .txt, ¿no? Están aquí y dicen, yo disfruto de esto, oye, que podría pasar. No, pues ellos no piensan en eso, ¿no? Y nosotros, a ver si, bueno, pues estas cosas. Y sobre todo, controlar los estímulos, como hemos dicho antes, ¿no? Nos dejamos llevar por comunicaciones negativas, por personas tóxicas, por lugares tóxicos, ¿no? Si dejamos que la vida vaya decidiendo por nosotros y nos va poniendo por aquí y por allí, lo que ocurre es que podemos acabar pues donde sea. Tenemos que tener pues un plan, tomar nuestras propias decisiones y desde luego controlar ese tipo de estímulos. Como un niño lo estoy disfrutando. O sea que, aquí nos quedan 3 minutos. Hemos dejado la gran pregunta para el final. Esta va a ser la más bonita también, ya que tenemos aquí al gran experto. El cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. ¿Sabéis que sois diferentes? Son diferentes. Y aquí nos va a dar además un consejo, como gran experto, consejo relacional. Porque yo también digo en clase que hay un estudio muy interesante. El hombre tiene un cupo de palabras al día. ¿Sabéis cuánta es? 9.000 palabras. Con eso ya el hombre no habla más. La mujer, casi 3 veces más, 20.000. Entonces, muchos de los desencuentros es porque el hombre no quiere hablar y la mujer no para de hablar. ¿Qué nos dices a esto aquí, doctor? Yo, sin ánimo de meterme en muchos jaleos, voy a comentar uno de los aspectos que muchas veces ocurre con el tema, por ejemplo, de la empatía, ¿no? Y que yo creo que a todos nos habrá pasado. Existen dos tipos de empatía: la empatía cognitiva o racional y la empatía emocional. Muchas veces lo que ocurre es que los hombres tenemos, siempre por supuesto generalizando, estoy haciendo una generalización, pero los hombres tenemos una gran empatía cognitiva o racional, ¿no? Y las mujeres tienen más empatía emocional. Entonces, cuando hay un problema, o nos pueden contar un problema, muchas veces nosotros intentamos buscar una solución al problema con una empatía cognitiva. Ocurre esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá, cuando lo que resulta es que están buscando, ¿no? Muchas veces las mujeres, que te pongas en su lugar, una empatía emocional, ¿no? Decir, mira cómo me siento, ¿no? Una es, mira cómo me siento, y otra es, mira lo que pienso. Y nosotros a veces nos vamos más a decir, está pensando esto, cuando la respuesta es
estoy sintiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que, por supuesto, generalizando, muchas veces nos ocurre, ¿no? Que nosotros buscamos una solución a un problema y no me des soluciones, o sea, sino mira las emociones que tengo, ¿no? Pero bueno. Qué increíble, qué increíble. O sea, acordaros, hombres, cognitivo, ¿no? Emocional. Muy interesante. Pues ya con este magnífico broche, ya nada más que vamos a terminar con un gran aplauso para nuestro gran espectador, Miquel Alonso. Muchas gracias. Y vamos a dar ya paso a la próxima ponencia, que es con Marta Muñiz, nuestra presidenta, y con el excelentísimo alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, para hablar de la innovación educativa en la promoción de las ciudades.